Mucho gusto recibirles en la sesión número 20 de la clase Ética Cristiana. En la sesión anterior revisamos acerca de por qué es malo matar, por qué es malo quitar la vida. Y lo que vimos es que la vida es sagrada, la persona tiene una categoría de ser sagrada ante el hecho de ser persona, y esto nos limita entonces respecto de la aplicación de la violencia o el trato que debemos dar a las demás personas. Quiero tomar unos minutos si hay alguna pregunta en lo que hemos visto de la sesión anterior. Si hay algo que necesite aclaración, vamos a continuar con el mismo punto de el término global, el mandamiento de no matarás, y ver estas implicaciones con respecto de la guerra y la pena de muerte. Primero Dios, las siguientes sesiones miraremos sobre la eutanasia y el aborto, pero estas son las que miraremos en la sesión de hoy. Entonces, si hay alguna pregunta que ustedes consideren necesario para que vayamos más seguros, vayamos avanzando, con toda confianza. Si hay alguna pregunta, hermana Betty Díaz. Sí. Hola, hermano pastor. Mi Hola, pregunta es, hermana. muy bien, si, por ejemplo, Argentina entra en guerra con otro país y a un cristiano le toca ir a la guerra y decir tiene que matar, ¿qué pasaría con eso? Muy bien, justamente eso lo abordamos en el tema de la guerra. Es Ajá. el tema que sigue. Muy bien. Sí, Gracias, pastor. Gracias. más bien si algo con los conceptos expresados. Muy bien, gracias, Hermano, hermano. paz, hermano. Paz, Matías. Sí, el mismo. Una pregunta, pastor. Sí. ¿Se puede decir que no solamente matar físicamente, sino también a una persona, un ejemplo, si se le dice que es homosexual y no lo es, ¿se puede matar en vida a una persona? ¿Se puede decir también eso? ¿O es solamente física? Ok. En el planteamiento, lo que tratamos de abarcar es sobre el concepto de persona. Entonces, recuerde que enfatizamos que no importa solo el cuerpo, sino importa el hecho de que es un ser pensante, que siente y que cree. Y entonces sí tendría implicaciones en esa categoría, porque puede ser que no matemos físicamente a la persona, pero puede ser que matemos moral o espiritualmente a alguien. Y creemos que el mandamiento tendría esa implicación. Jesús en el Sermón del Monte dijo, habéis oído que los antiguos dijeron no matarás, pero yo les digo, cualquiera que se enojare locamente con su hermano y le llamare tonto o idiota, las palabras equivalentes de la expresión ram, es también culpado de juicio. Entonces, creo que sí implicaría esa muerte moral, ¿verdad? Ese asesinato moral. Esto puede suceder en diferentes maneras, ¿verdad? Diferentes aspectos, diferentes manifestaciones. Puede ser que yo no mate a alguien, pero ¿qué tal que la secuestro? ¿Qué tal que la secuestro y la convierto en mi esclavo y nunca la dejo salir de su casa? No lo dejo ejercer su derecho, ¿verdad? ¿O qué tal que la convierto en una persona amargada, deprimida, porque la destruyo a través de chismes, a través de rumores? Esto también estaría implicado allí en el mandamiento, ¿verdad? Eso también sería parte del mandamiento, porque tenemos que valorar la persona como un todo. ¿Sí me explico, hermano?
Perfecto, pastor, tengo el mismo pensamiento que usted. Solo Muy quería bien, que siga el concepto. Gracias. muy bien. Entonces, 2 estamos de acuerdo y 2 somos mayoría. Bueno, vamos a la siguiente parte de la clase. Al final, si hay preguntas, lo vamos a abordar. Vamos a la siguiente parte de la clase. Oh, me adelanté. Encontrar la declaración sobre la guerra. Okay. Declaración sobre la guerra. Ah, un segundo. Hice un mal procedimiento. Ok, la declaración sobre la guerra. Y aquí lo que revisamos es los siguientes criterios, ¿no? Me voy rápidamente en estos considerandos o simplemente los enuncio, ¿no? Respecto de la declaración sobre la guerra, muchas veces se quiere argumentar la guerra en términos del concepto del Antiguo Testamento sobre la Guerra Santa. Pero este criterio de la Guerra Santa hay que contextualizarla, puesto que es un tiempo en el cual Israel se ve obligado a pelear para sobrevivir. Israel no tuvo permiso para hacer guerras de expansión, guerras de conquistar otras tierras. Nunca hubo ese permiso y la ley del anatema que les prohibía sustraer botín, que caer en la avaricia de una guerra por riqueza. Solo Dios les permitió hacer guerra para proteger para protegerse como pueblo y para mantener la seguridad de sus límites de la tierra, mas no como una forma de conseguir, como una forma de apropiarse más territorio. Y por supuesto que no podemos ser ingenuos y tomar una idea de pacifismo absoluto. Entendemos que hay momentos de autodefensa, hay momentos en los cuales el mal menor puede ser un conflicto bélico. Eso lo entendemos, pero es en última instancia o es generalmente el menor de los casos. La mayoría de las guerras que hay tienen que ver con avaricia, tienen que ver con lucha geoestratégica, tiene que ver con mantener el poderío militar, el poderío político en ciertos territorios. Los conflictos bélicos o las persecuciones contra grupos o personas no se pueden explicar solo por razones económicas, geográficas o de seguridad, sino que entendemos que hay muchas motivaciones psicológicas, hay muchas motivaciones sociales que son las que empujan a la guerra. Algunas de estas están señaladas en Santiago 4, del 1 al 3, donde recordamos de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros, y no es de esas luchas internas que tienen en su conciencia, dice Santiago. Hay muchas campañas de destrucción que se han emprendido porque hay un miedo inconsciente hacia el otro, hacia el diferente, porque hay como una idea de, ¿y si el otro me quita mi lugar? ¿Y si el otro se apropia de mis derechos? ¿Y si el otro me quita mis privilegios? ¿Y si el otro me amenaza? En fin, y entonces por causa de esos miedos, pues vienen muchas persecuciones contra los diferentes. Un ejemplo que anoto aquí es lo que se llamó la persecución contra las brujas, la cacería de brujas. Hoy, después de varios siglos que se llevó a cabo esta cacería de brujas en Europa, se ha demostrado que en realidad nunca existieron las brujas. O sea, mujeres que eran capaces de volar en una escoba, mujeres que eran capaces de, con su poder, controlar, dominar la vida de los hombres, tal como se argumentó para realizar esta campaña, en realidad nunca han existido. ¿Qué fue lo que existió? Algunos lo que han encontrado es que existían rituales
de las religiones ancestrales de Europa. Existieron ciertas prácticas que a alguna gente le pareció rara. Existieron ciertos encuentros que pudieron traer miedo a la gente, o bien eran mujeres muy fuertes psíquicamente, muy fuertes emocionalmente, que no aceptaron ser dominadas, y entonces para poder tener un control, pues hubo esta cacería de brujas. Y esto es lo que afirma el historiador Norman Cohn en un libro que se llama Los demonios familiares de Europa. Nunca hubo una sociedad secreta de brujas, todo ocurrió en la imaginación humana y vino esta persecución, ¿no? Las fantasías aparecen sobre los demonios y lo demoníaco en la Edad Media. Es como cuando trata de comprenderse por qué vino este bombardeo, por qué esta confrontación de Israel con Palestina en estos tiempos. A algunos expertos lo que han explicado es que cuando hay problemas internos, como los que tiene el actual primer ministro de Israel, cuando hay un juicio contra él, entonces parece que lo mejor es llamar la atención afuera. Es mejor llamar la atención hacia los otros, hacia los diferentes. Y entonces emprendió esta campaña, esta guerra contra los palestinos. Que puede haber ciertos argumentos lógicos, aceptables, sí, pero no en la medida y en realidad el inicio, el momento inicial ha venido pues de parte de los israelitas, lamentablemente, o israelíes, perdón, israelíes, como es el término para el Israel contemporáneo. Estamos llamados nosotros a lo siguiente. ¿Cuáles son los considerandos para hacer una declaración sobre la guerra? Primero, el Dios de la vida rechaza la violencia del hombre contra el hombre. Este es un principio. La mayoría de las guerras suceden por la ambición de poder de las naciones o de un sector de su población y llevan a la dominación de los más fuertes sobre los más débiles. La guerra destruye muchas vidas inocentes que por su edad o por circunstancias ajenas a su decisión se encuentran en medio de una conflagración bélica. La guerra obliga la exteriorización de la dimensión oscura, o sea, miedos, frustraciones, odios, deseos de muerte de los seres humanos que participan en ella, propiciando una agresividad irracional o la destrucción sistemática. Cuando uno mira las ejecuciones en el contexto de una guerra, bien sea entre países o bien sea de grupos dentro de un país, ya sea militares contra no militares o paramilitares contra guerrilleros, bien sea de un grupo contra otro, como fue aquí en la Revolución Mexicana, que comenzó en 1910 a 1920 y donde murió alrededor de 1 millón de personas. Cuando se miran las cosas atroces de que son capaces de hacer los seres humanos en estas confrontaciones, es realmente irracional. Los animales parece que no son tan salvajes como lo puede ser el ser humano. Los participantes en una guerra sufren afectaciones permanentes en su cuerpo, sus actitudes o las emociones. Los que van a una guerra regresan con miembros amputados, pero también regresan con distorsiones, con afectaciones mentales. Hay lo que se llama el estrés postraumático, es el efecto de la guerra. Conocí a un miembro de nuestra iglesia norteamericano que había estado en la guerra de Corea y recuerdo que en una clase hace ya como 30 años, en una clase estábamos mirando una película que se llama Los gritos del silencio sobre la guerra
en Vietnam y más sobre los efectos que tuvo en Camboya. Estábamos mirando la película como parte de una clase, porque era una clase sobre movimientos pacifistas. Y cuando empezó la película, estábamos en una sala y vi que el hermano se levantó, se salió como nervioso, incómodo, y no lo volvimos a ver. Cuando terminó la película, fui a buscarlo, porque aunque él era una persona ya mayor, habíamos hecho una buena amistad y lo encontré encerrado en su auto y le pregunté si me podía sentar junto a él y me autorizó. Y ya empezamos a hablar y le pregunté qué le había pasado y dice, empecé a recordar mi experiencia de la guerra y no lo pude soportar. Él todavía traía en su memoria eh, a la gente que había matado y dice, empezó a llorar y dice, recuerdo cómo es cuando tuve que matar a alguien por la espalda, lo sostuve y cómo se empezó a soltar su cuerpo y dice, varias veces tuve que practicar esto, pero recuerdo cómo el cuerpo se desvanecía sin vida. Eh, Dice, no puedo soportar ninguna película, ninguna escena que tenga que ver con la guerra. Mucha gente queda afectada, alguno lo puede sobrellevar e interactuar en la vida cotidiana, pero muchos otros ya no pueden, son incapaces, tienen muchos problemas. Algunos se convierten en personas muy violentas, algunos se vuelven drogadictos para poder soportar las escenas de guerra y son efectos terribles que quedan para todos los participantes. Algunos que han sido víctimas en la guerra, algunos que han sido víctimas en la guerra quedan con muchos traumas, quedan con muchos miedos. Las guerras no solucionan de manera justa, definitiva, los problemas entre las naciones o entre sectores en una nación. Dios solo permitió la guerra como protección y supervivencia de su pueblo, pero esta disposición correspondió a un momento primario de la historia humana. Y debemos entender que existen medios políticos por los cuales se pueden solucionar pacíficamente los diferendos entre los pueblos. Por lo tanto, hay una declaración sobre la guerra y esta es la declaración. El Señor Jesucristo nos enseñó el camino de la no violencia, de la resistencia en amor. Hay situaciones reales donde se hace necesaria una respuesta violenta que disminuya el dolor o la afectación de muchos. La carrera armamentista involucra un alto porcentaje del Producto Interno de los países. La creación misma sufre los efectos negativos de las armas utilizadas. Estos son los considerandos. Entonces, por estos considerandos declaramos que la Iglesia de Dios Séptimo Día se opone a la guerra. Somos una organización cristiana que cree en el pacifismo y en la búsqueda de soluciones no armadas para superar las diferencias entre los pueblos. Declaramos que muchos de los conflictos bélicos podrían evitarse si hubiese una distribución justa de los bienes y un espacio de libertad para todos. Y rechazamos la violencia como la solución primaria y declaramos que el mal encarnado en los conflictos sociales, en las luchas fratricidas, en la rivalidad entre pueblos o la opresión económica, se le debe enfrentar en una firmeza permanente. Y 4, nuestros miembros deberían evitar todas las armas para matar al enemigo. Si el gobierno de su país los forzara a ello, podrían manifestar una objeción de conciencia y solicitar servir en otra área del ejército. Esta es la declaración sobre la guerra. Esta es la declaración que tenemos sobre las confrontaciones bélicas. Les decía que entendemos que
Aclaro, esta es una declaración propuesta, no es una declaración adoptada, sino propuesta. Entendemos que muchas veces pueden rebasarnos estos argumentos o estos elementos y puede ser que se llegue a una necesidad imperiosa de ejercer violencia. En esos campos, creo que el último considerando se mira como una posibilidad, ¿no? El último argumento, la objeción de conciencia. Si vieron ustedes la película Hasta el último hombre, así se llamó aquí en México, Hasta el último hombre, trató de un adventista. El héroe era un adventista que ellos también tienen objeción de conciencia, son pacifistas. Nuestras iglesias prefieren la solución sin el uso de armas y él fue muy valiente, mostró el coraje y la valentía igual que los que usaron armas. Pero a veces se entiende que se requiere el uso de la violencia, no como principio, sino como la última alternativa, ¿no? Como la última posibilidad. Hay un planteamiento que hace un teólogo y dice, si tú miras que hay un hombre que va conduciendo un auto y que al estar manejando ese auto o estar manejando ese camión, va arrollando gente, va matando gente y no puedes detenerlo. No hay una forma de detenerlo y la única forma de detenerlo es dispararle al que está conduciendo. ¿Qué harías? ¿Dejarías que el hombre siguiera conduciendo esto que ha convertido en un instrumento de muerte, lo ha convertido en un arma, o matarías al hombre que está manejando de esta manera? ¿Qué harías frente a una situación así? Y este teólogo lo planteó en términos de, en el caso de Hitler. Si estás mirando que él está llevando a la muerte a mucha gente, si ya has visto los asesinatos, las masacres que están llevando a cabo en nombre de una ideología, ¿lo vas a dejar que lo siga haciendo? Este teólogo participó en un intento de asesinato de Hitler. Se unió con algunos militares y con algunas otras personas para hacer un atentado contra Hitler. Y llevaron una bomba, pero parece como que movieron de lugar, en el último momento, movieron de lugar el portafolio donde habían dejado la bomba. Y entonces quedó lejos de donde estaba Hitler. Y salió con leves heridas, pero no pudieron matarlo. Y este hombre, Dietrich Bonhoeffer, terminó en prisión y lo ejecutaron en el mes de mayo del 45, 2 meses o en abril, no recuerdo exactamente la fecha, antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Perdón, antes que terminara la Segunda Guerra Mundial. Así que no pudo ver el final de esta Segunda Guerra Mundial. Y hay dilemas así, ¿ok? Pero esos dilemas son en terreno práctico, ¿verdad? Son situaciones también complejas y que se elige el mal menor. Muy bien. Si hay alguna pregunta, tomamos unos 5 minutos. Si no hay preguntas, está bien. Perfecto. Bere. Hola, pastor, gracias. Bueno, primero sí tenía yo la duda al principio, antes de que esto iniciara la clase, de respecto por qué Dios había permitido que en el caso del pueblo de Israel hubiese tantos asesinatos, tantas matanzas, como lo podemos leer en el texto bíblico. Ahora me queda claro que, bueno, era bajo esas
condiciones, de que solamente era por supervivencia de su pueblo. Pero bueno, ahora en día nos podemos encontrar con diferentes situaciones como esta última más o menos que usted acaba de plantear, haciéndolo un poco más cercano a nosotros. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de que, no sé, encuentra con que al llegar a su casa se percata que uno de sus hijos o hijas está siendo abusada y su primer instinto es reaccionar en contra de esta persona que está ultrajando al menor y le asesina? En una respuesta quizá bastante normal. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se puede considerar? En algún momento hemos escuchado o he escuchado de manera personal respecto de una situación semejante en que incluso los mismos miembros de la iglesia, no sé si de manera instintiva, quisiera pensar que sí, lo aplauden y dicen, sí, yo hubiera hecho lo mismo, yo, no sé, le quemo leña verde, lo hago picadillo, expresiones de ese tipo que obviamente creo bajo una situación de tal magnitud, creo que uno quizá podría reaccionar de esa manera, tan instintiva, repito. Pero ¿cuál sería entonces, o cómo se podría considerar este hecho en pro de salvar la vida o la integridad de un ser amado, o se justificaría algo semejante, el homicidio? Creo que hechos como estos solo los podemos juzgar ya pasados. No podemos tomar una definición como en caso de que se encuentren en una situación así, para obren de esta manera. La verdad es que se dice que en cuestiones morales uno toma las decisiones mucho antes, ¿verdad? Uno toma las decisiones mucho antes. No es que en ese momento vienen todos los elementos a la mente, sino uno responde como ha aprendido, como ha elaborado su pensamiento. Creo que yo no condenaría pastoralmente, yo no condenaría a una persona que reaccione así, porque esta es una carga emocional muy fuerte en ese momento, ¿verdad? Es una carga emocional. Y puede ser que no haya querido matarle, sino solamente como quitarle de ahí. Porque yo diría, ¿y qué pasa si es otro hijo quien está haciendo eso contra su hermanita? A este sí a este también igual hay que matarle, o ya hay también ahí otros elementos que entran en juego de decir, le tengo misericordia, es mi hijo, está haciendo un acto aberrante, pero es mi hijo también, ¿verdad? Entonces, estoy seguro que no sería la misma respuesta, no sería la misma condición. Entonces, yo creo que aquí el término es, vamos a ser pacifistas, y cuando llega a suceder algo así, pues vamos a tratar de ser realistas. Vamos a tratar de ser realistas y entendiendo que en un momento de una situación como esa, no es solamente el hecho de estar abusando, porque si yo veo, por ejemplo, que a mi hijo lo tienen abajo y alguien le va a disparar, ¿qué voy a hacer? ¿Dejarle que le disparen o yo actúo con un golpe certero para quitarle a su adversario? Creo que son decisiones que se hacen en el momento. Mejor pidamos a Dios que nos ayude para no entrar en una situación así. Creo que esta sería parte de la oración. No nos dejes caer en tentación o no nos pongas a prueba porque no sé qué es lo que vamos a hacer. Y porque puede ser ¿qué tal que malinterpretamos el hecho? ¿Qué tal que malinterpretamos el momento? ¿No? Y que podemos llegar a pensar que, por ejemplo, si lo único que vemos es la escena de un extraño
encima del cuerpo de nuestra niña, pero ¿y qué tal que le estaba ayudando porque estaba teniendo una broncoaspiración y le vemos encima y está tratando de hacerla reaccionar, pero nosotros interpretamos, no, es una violación. Y muchas veces en la carga emocional no se ven todos los elementos. Por esto creo que es mejor cultivar el espíritu pacifista, es mejor cultivar el espíritu pacifista y que haya, que el delito en todo caso lo convierta a otra persona y no nosotros. Y tratar de ver las cosas con los ojos del Señor. Si nos basta con retirar a la persona que está haciendo daño para no hacer una venganza, ¿no? Okay. Yo sé que tiene muchas complicaciones, ¿verdad? No es blanco y negro, tiene grises, pero no sé si me explico en el planteamiento. No, sí, me queda muy claro. Incluso en algún momento, escuchando algunas experiencias a lo largo de mi vida y de convivir con incluso hermanos de la iglesia, a veces pareciera ser un poco descabellado el escuchar decir, Dios me guardó de cometer una atrocidad como yo responder y quitarle la vida a alguien, ¿no? Aunque por ahí mucho pasa también por lo que usted decía, el hecho de decir, mejor pedir a Dios que nos libre de una situación así, pero los que lo han llegado a vivir, es interesante, yo lo veía reflexionando ahora que le escuchaba hablar, porque sí, me ha tocado escuchar las dos partes, de decir, Dios me libró de poder yo hacer justicia con mi propia mano, de manera instintiva, y la otra de decir, no, es que yo que tú le hubiera asesinado, ¿no? Yo le hubiera hecho pedacitos o expresiones semejantes que creo que ciertamente mucho dependerá de nuestras actitudes, el cómo nosotros nos preparamos o pensamos cómo reaccionaríamos o encomendamos a Dios nuestro sentir, nuestro actuar, si nos viéramos en una situación semejante. Yo sé que cada uno actuaríamos de manera diferente y bastaría solamente estar en el momento para saber cómo reaccionaríamos en ese caso. Pero creo que sí, mucho pasa por lo que cultivamos en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar, el hecho de la actitud que vamos a tener al final de cuentas si nos enfrentamos en una realidad así. Gracias, muchas gracias. Exacto, es parte de lo que decía como problema de que, ¿qué dice el mandamiento? No matarás ¿a quién? A ninguna persona, o no matarás al bueno. Al malo sí. Y ahí están todos los elementos, ¿verdad? Por esto creo que es muy importante estas reflexiones para ir normando nuestros criterios y ver el hecho de qué hay en nuestra mente, ¿verdad? En nuestra conciencia y en el corazón, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Clelia. Pregunta Buenas fácil, noches por a favor, ¿eh? todos. preguntas nomás. No. Eh, Adelante, comentarios también. no, por ahí yo cuando empezó, es un tema bastante complicado porque involucra mucho el odio, la bronca, la furia, todo. Y por ahí cuando se habla de matar, uno automáticamente, o yo automáticamente pienso en la culpa que uno debe sentir después de que comete eso, ¿no? Porque por ahí no se habla mucho de cómo uno se siente después de que comete eso. Todavía, gracias a Dios, no maté a nadie, pero por ahí, bueno, usted dijo que más adelante vamos a hablar sobre el aborto. Y sí, me tocó tener compañeras que hicieron los abortos y, y que cómo viven después ellas, después de esa decisión que ellas tomaron, porque más allá de que dicen que no tiene vida, que no, sí, te lo mandó Dios, es una vida, o sea que, no sé, yo lo veo de esa manera, ¿no? Yo la veo a ella después de los años que ha cometido eso, y cómo sufre esa persona, por más que ella no lo demuestra, pero se le nota que sufre. Y bueno, en cuanto a lo que decía Bere, también estaba por preguntar que qué pasaba en el caso de que yo venga a mi casa y haya, no sé, gente que está apuntando a mi hija o a algún ser querido,
que cómo reaccionaríamos nosotros. ¿Y qué pasa en el caso de que yo puedo haber actuado o puedo haber hecho algo para que esa persona no mate a otro y no lo hago? ¿Cómo vivo después de tener esa culpa de poder haber hecho algo y no haberlo hecho? Por ejemplo, veo un ladrón que le está apuntando a la nena y bueno, dice no matar, no lo mato y a los 5 minutos le dispara y le mata. ¿Cómo hago yo después para vivir con eso de que pude haber hecho algo y no lo hice? Capaz que no se me sale la intención de matar a esa persona, pero de tener un instinto de hacer algo para detenerlo. Bueno, eso era mi aporte. Gracias. Es muy importante todo el conjunto de pensamientos previos, porque si llegamos a encontrar una situación así en casa, una situación extrema, ¿con qué le vamos a matar? Para poder llegar a una decisión así, tendríamos que tener el recurso en la casa. Y entonces voy a tener que tener un arma para decir, en caso de que se me presente una situación así, voy a tener el arma, porque si no, de otra forma, ¿con qué le voy a matar? ¿Con una cacerola o con qué? ¿Verdad? No habría los elementos con que los tendría. Pero si yo ya voy teniendo la herramienta o el instrumento, entonces me voy preparando para una respuesta violenta. Pero si no tengo nada, ninguna respuesta violenta, no tengo ni con qué hacerlo, ¿verdad? Con una almohada, pues no, es difícil, ¿no? Entonces, es el asunto que decía, que uno llega a tomar decisiones no solo por el instante, sino que uno ya va teniendo esas decisiones previas. Ya uno va preparando, porque puede uno ir pensando, si alguien me agrede, yo le agredo, o si agrede a los míos, yo me desquito. Y si alguien me quiere hacer daño, yo me voy a defender o lo voy a atacar primero, y entonces me voy a preparar para eso. Voy a tener un arma, voy a tener un bat de béisbol, voy a tener ahí un palo de hockey, ¿verdad? Que en Argentina, Uruguay se juega bastante los niños, ¿no? O voy a tener, no sé, a la vista voy a tener algo preparado, una cuchilla, un hacha, un cuchillo grande. Creo que muchas veces como que vamos ya tomando decisiones previas y es mejor si no las hacemos. Es mejor cultivar un espíritu pacifista, que Dios nos libre y en el momento que ocurren las cosas, que Dios nos dé la fuerza y la sabiduría para saber qué hacer. Pero lo que tenemos que cultivar es un espíritu de paz. Hermana Zoraida. Hermano. Bueno, en esa parte de lo que dice el hermano ahorita, pues esa ha sido como mi visión desde niña. Mi papá nos enseñó eso, de que uno le pide a Dios que Dios lo cuide y uno no toma la autoridad ni la venganza ni nada, ni la justicia por su mano, sino que es paciente y bueno, hasta ahora nos ha dado buen resultado, porque Dios es bueno. Amén. Pero en otra postura, por ejemplo, como un asesino en serie, un violador en serie, que lo cogen y uno decir, bueno, dijeran, ¿usted qué opina? ¿Que lo maten o que lo tengan ahí encarcelado o que lo suelten? Yo hasta este momento, yo digo que yo votaría porque lo mataran. Porque hay personas que hacen demasiado daño. Aquí en Colombia, ustedes yo creo que han oído decir de un asesino en serie de niños, violador y asesino, el matón más matón de niños que ha habido en el mundo seguramente. Y este hombre lleva una cantidad de tiempo en la cárcel y supuestamente ya él está arrepentido y quiere que lo suelten. Y pues todo el mundo dice, no, eso no cabe. ¿Qué posición tendría uno como cristiano frente a una cosa de esas si tocara decidir? Yo creo que deberían de ser cadenas perpetuas, ¿verdad? Hay crímenes que pues lo único que queda es una sentencia de por vida para protección de otros inocentes.
No creería que sea una persona que tenga derecho a la libertad, porque si le acumulan todos los casos y le juzgan por cada caso independiente, necesita no sé cuántas vidas para poder pagar todas sus fechorías, ¿no? Yo creo que la prisión permanente esa es su sentencia. Que no lo Finalmente, maten, sino que mejor lo tengan de cadena perpetua. en cadena perpetua, sí. Y es Sí. que no merece que lo tengan alimentándolo y cuidándolo y dándole todo encerrado después de lo que hizo. Sí. Y que le cuesta al Estado bien caro tenerlo cuidado, eso no vale la pena. Ok. Vamos a mirar la pena de muerte. Abieser. Acá estuve escuchando de parte de Berenice, de Zoraida, de Cleia, perdón Cleia, estabas por acá y no te veía. Y la verdad es que yo, es mi opinión, la verdad, un comentario nomás, pero si yo llegaría a mi casa y le estuvieran apuntando, no sé, a mi papá, a mi mamá, o estuvieran golpeando, no sé, a mi perrita, la verdad a mí se me cruzarían los cables. Yo soy una persona muy paciente, por así decirlo, paciente, pero con una paciencia que se limita. Como que voy paciente y lento, pero si se me limita toda esa paciencia, pasa lo que pasa. De ahí no sé qué pueda llegar a pasar. Sí. Así que la verdad, no sé. Mira, Pero... mejor nos unimos en oración para que no se te agote la paciencia, porque puede llegar que uno se equivoque o por un arrebato uno llega a cometer algo que después duela mucho y te avergüences toda la vida, como decía Clelia, de una persona que abortó y pues esto le ha impactado toda la vida. Ha sucedido muchas veces cosas así. Te diré me tocó tratar a un padre que mató a su hijo. Estaba regresando borracho y ya estaba oscureciendo. El niño, cuando escuchó que el padre venía en el campo, corrió, pero por la luz, el padre parece que vio una sombra grande y se asustó con la sombra y sacó el arma y le disparó. Y disparó a su niño, lo mató. Entonces, toda su vida vivió amargado, el resto de su vida vivió con mucha pena, no dejó de ser alcohólico porque peor le agregó una culpa a esta experiencia, se equivocó. ¿Y qué tal que te equivocas? Te equivocas en los juicios, te equivocas en lo que crees que estás viendo y haces daño. Entonces, que Dios nos ayude mejor para no tener que recurrir a la violencia y menos, ¿verdad?, matar a alguien. Porque aun cuando sea con justificación, por decir, es que vi que estaba haciendo daño a alguien, no dejará de ser un asesinato y es quitarle la vida y es tomar el lugar de Dios que le corresponde quitar la vida. Por esto el dilema, no matarás. ¿A quién? ¿A los buenos, a los amigos, a los santos? ¿O no matarás a ninguna persona? Pues esto es un dilema. Muy bien, brevemente vemos una declaración sobre la pena de muerte. Un segundo. Esta es la declaración sobre la guerra. A ver, creo que procedí mal. Ahora sí. Sobre la pena capital. La pena de muerte, ¿no? ¿En qué consiste la pena de muerte? La pena capital significa la ejecución oficialmente autorizada de la pena de muerte impuesta, de acuerdo con el procedimiento legal adecuado a aquellas personas acusadas de haber cometido cierto tipo de delito.
En mi país no existe la pena capital. No existe oficialmente, ¿ok? Pero extraoficialmente sí existe. En la guerra contra el narcotráfico que empezó en 2006, hubo muchas ejecuciones. Se estima que entre 150 y 200,000 ejecuciones fuera de. Tengo amigos que vivían en ciudades donde había muchos enfrentamientos y les tocó ver cómo es que los militares, los policías, no iban a detener a los de las bandas criminales. Todo era a balazos, todo era muerte. No eran detenciones, eran ejecuciones. Y murieron muchos que no eran parte de las bandas criminales, simplemente se encontraban ahí en ese momento, ¿no? Como si se sabía que en un taller se reunían 2 o 3 personas que participaban de una banda criminal y resulta que ese día tú fuiste a ese taller para que te hicieran un servicio de reparación y estás hablando con los del taller y pues llegaban los militares o la policía y ejecutaba a todos y bueno, era daño colateral. Pero eso no terminó con el narcotráfico. Seguimos ampliando sobre esto. ¿Cuáles son algunos de los fundamentos bíblicos? Me voy a ir hasta la parte de la declaración. Y la declaración dice de esta manera, ¿no? Considerando que Dios es el único dueño de la vida humana y quien se ha constituido en defensor incluso de aquellos que han eliminado otras vidas, como es el caso de Caín, porque Dios no mató a Caín, sino que pronunció una protección sobre Caín. Dios sabía que había matado a Abel, pero hay un pronunciamiento de protección sobre Caín. No hace una sentencia de muerte, más que el proceso de muerte natural, ¿no? El Señor Jesús aceptó la cruz y murió perdonando a sus enemigos, constituyéndose esta actitud en un principio cristiano. ¿A quién voy a perdonar? ¿Al bueno o al malo? ¿A quién voy a perdonar? ¿Al que me hace un leve mal o al que me hace un grave mal? El caso de Jesús a mí me pone siempre en el ejemplo y en la medida lo que debería de hacer. Y considerando que el principio de no matarás prohíbe matar a cualquier persona, inclusive a los asesinos, entonces también considerando que un criminal, incluso un asesino, sigue siendo una persona, pues todavía es imagen de Dios, manchada, corrompida, pero sigue siendo una persona. Su vida sigue siendo el don de Dios y ningún humano tendría el derecho de quitarse. Esto como un principio para considerar la declaración final. Y tomando también en cuenta que la intención del amor cristiano es redimir al culpable, por eso no podemos cerrar la puerta a la posibilidad de redención. Dios no da a nadie por perdido. Perdonó Dios a David, quien mandó matar a su adversario de amores para quedarse con la señora. ¿Perdonó Dios a David o lo sentenció a la muerte? Perdonó el Señor. Bueno, habíamos visto ya el caso de Caín, que tolera, permite que él siga viviendo. ¿Cuáles casos sí, cuáles casos no? Abolir la pena de muerte es romper el espiral de la violencia y que se pueden ofrecer propuestas más humanas y más ricas de esperanza. Si la muerte se castiga con muerte, eso no evitará la muerte,
simplemente es espiral de violencia. Entonces, la declaración de la Iglesia que se propone es la siguiente. La Iglesia de Diosítomo Díaz se opone total o incondicionalmente a la pena capital por ser un castigo definitivo, cruel, inhumano y degradante que viola el derecho a la vida y entorpece la esperanza de la redención. Este sería el principio. Sí, hay aristas, hay algunos ángulos que escapan a esta consideración o que están fuera de esta consideración, pues en el caso concreto se revisa para definir si algo es aceptable o no es aceptable. Pero esto está establecido como un principio, ¿no? Como el principio que nos debe guiar. ¿Verdad? Es el principio que defendemos. Muy bien, pues esta es la clase de hoy. Si hay alguna pregunta, tendríamos todavía unos 3 minutos. ¿Bere? Bueno, solamente era como que ahora me quedaba más tranquila, porque justo en el inter de que usted hablaba sobre este último punto de la pena de muerte, yo estaba pensando y medio comentaba aquí entre medio con mi esposo, de que muchas veces se queda uno pensando qué yo haría si a mí me tocara vivir una experiencia en la que yo tuviera la oportunidad de decidir sobre la vida de alguien más. Y yo pensaba, bueno, pero ¿a qué somos llamados como cristianos? Ciertamente debe ser muy complicado estar en una circunstancia en la que dependa quizá de mí en alguna parte, en alguna proporción, la vida de alguien más. Pero volvía yo a masticar el punto de que somos llamados al perdón, de que más allá de lo que podamos experimentar o vivir, tenemos el mayor ejemplo que usted acaba de dar, que es Jesús. O sea, si Él no nos ha aniquilado a nosotros, no siendo dignos bajo ninguna circunstancia, aunque quizá no sea el mismo comparativo, pero ciertamente si no mató a Caín, Dios, si no tampoco le quitó la vida a David y a muchos otros que quizá cometieron ese delito, como ahora le podemos llamar, mucho menos tendría yo quizá un punto a favor o un valor para decir, yo puedo decidir sobre la vida de alguien. Quizás sería una circunstancia muy difícil de trabajar, pero creo que debemos pensar en ello, ¿no? En que somos llamados al perdón, a la misericordia, porque Dios la ha tenido para con nosotros. Entonces creo que de ahí deberíamos de partir, de ahora en más, al menos los que podemos tomar esta clase. Yo por un momento pensé, a lo mejor sí soy muy, o quiero aparentar, o quiero ser muy cristiana, no sé, pero tampoco puedo ser tan instintiva y tan natural de decir, bueno, si me tocara a mí, sí, ¿no? Le mando una puñalada o le disparo, qué sé yo. Si se supone que estamos nosotros aprendiendo de Cristo, debemos hacer lo mejor, que es imitarlo a Él al menos. Bueno, ahora me quedo más tranquila de que creo que no estaba tan equivocada. Ok, perdón por una broma que voy a hacer. Le preguntaron a Ruth Graham, la esposa de Billy Graham, si alguna vez ella habría pensado en el divorcio. Y ella dijo, no, jamás. Pero en el homicidio sí, muchas veces, ¿no? A veces dan ganas de retorcerle el pescuezo al cónyuge, ¿verdad? Y a veces dan motivos de justificación. Por enviudar que sea divorciado. Sí, como el título de ese libro, ¿no? Dios mío, hazme viuda, por favor. Ok, muy bien. Pues el tiempo de la clase se ha terminado. Muchas gracias por su participación, sus preguntas. Y si hay alguna pregunta que quede pendiente, lo vemos en la siguiente sesión. Dios los bendiga. Un abrazo para todas y todos.
el Señor nos libre de situaciones complicadas y si acaso les permite, que nos dé la sabiduría para saber qué hacer en ese momento. Hasta la Amén. próxima. Paz. Paz, hermano, muchas Paz, gracias. hermanos, bendiciones. Paz, Hermano hermanos. Inocencio, Dios le bendiga. Todos, hermano, Gracias, paz. muchas bendiciones, hermanos.